Ok, bien. Eh, Me presento, digo, ya lo había hecho por ahí con algún documento en PDF, en una bienvenida que les hice. Mi nombre es Alan Pedraza, yo soy su docente en la asignatura de Nutrición Clínica 1. Bueno, como ya saben, pusimos algunas reglas que son importantes que ustedes conozcan y que ustedes lleven a cabo para que, bueno, tengamos un buen trabajo del aula virtual. Bien, en la primera retroalimentación les aclaro todos estos puntos de todos modos para que no haya confusión. Por ahí algunos alumnos es muy normal que nosotros les enviamos correo y bueno, a lo mejor no tienen tiempo, otros no tienen interés y bueno, total que al final a veces estos documentos de bienvenida no se leen. Aparte, bueno, uno también entiende que cada docente les envía un documento de bienvenida, entonces se vuelven 5, 6, 7, 10 documentos que tienen que leer prácticamente. Perdón, y entonces, bueno, hay algo que no les dan lectura, ¿no? Bien, de las cosas más importantes de esta bienvenida, además de mi nombre, es que es el tema de la entrega de trabajos. En el tema de la entrega de trabajos siempre les pido algunos aspectos muy puntuales y que para mí son importantes, sobre todo para tener trabajos académicos de calidad, además de que ustedes evidentemente aprendan de manera gestiva, algunos de los conceptos, algunos de los conocimientos claves en cada una de sus asignaturas. De estas recomendaciones o esta solicitud que le realizo mediante este mensaje de bienvenida es que todas sus fuentes bibliográficas o referencias que técnicamente no es lo mismo y ese es un aspecto muy importante que poco a poco ustedes deberán de ir comprendiendo, adaptando a sus tareas, a sus trabajos y obviamente utilizando. ¿A qué me refiero? Las normas APA, que son las que regularmente nosotros les solicitamos a ustedes, tal vez algunos ya están familiarizados con ellas, porque hay gente que ya tiene alguna carrera universitaria, independientemente a esta que están cursando de nutrición, entonces ya están familiarizados con esta serie de normatividades que aparentemente año con año o cada cierto periodo se están actualizando, ¿no? Entonces, bueno, estas normas APA, yo les coloco una presentación que a mí me gusta, aclaran toda la serie de posibles citaciones, así como referenciaciones, la diferencia entre bibliografía y referencia de acuerdo al formato APA, que la diferencia es sencilla. Las referencias son las que utilizamos para realizar nuestra investigación y la bibliografía es como complementaria, es decir, no la utilicé para mi investigación, pero yo que domino el tema, yo que conozco el tema, te propongo a ti, lector, que obviamente utilices estas referencias bibliográficas por si te quieres documentar más acerca de, ¿no? Por ahí en algunos documentos de la UNADEM, ustedes tienen una como bibliografía básica y una bibliografía complementaria o algo para complementar. Ese es el tema, ¿no? Referencias serían las básicas, las que se utilizaron para la elaboración de esos documentos y la bibliografía sería el material complementario, ¿no? Entonces, bueno, esas son de las cosas que siempre me gusta aclarar, insisto, acaban de salir, por cierto, las nuevas normas, seguramente habrá que actualizar esa presentación tarea. Me comprometo que antes de que terminemos nuestro módulo, yo les haga llegar el manual, sobre todo para quien le interese de las nuevas normas APA. Se cambian a veces muy poco, a veces no cambia nada. El chiste es que ellos están republicando o volviendo a dar a conocer supuestamente cuáles son estas normas APA, ¿no? Pero sepan que hay referencias para todo. En ocasiones, lamentablemente, me topo con algunos trabajos en donde solo me pegan los links, los copian y los pegan, en donde si ocupan un documento o más bien una referencia de YouTube, una referencia de un blog, una referencia de un periódico inclusive que leyeron, no saben referenciarlo, todo se puede referenciar. Ese es uno de los temas de las actualizaciones de APA, que dice, bueno, a ver, si ya la gente empieza a referenciar videos o empieza a utilizar videos, blogs, páginas de Facebook, Twitter, ¿cómo le hago para referenciarlo? Bueno, sí les solicito que si hubiera la necesidad de que ustedes hagan un video, Facebook, un Twitter, a lo que fuera, busquen la forma adecuada en formato, insisto, APA, la última edición, para referenciarlo. En esta primera unidad no fui tan rígido o tan riguroso, por decirlo de alguna manera, con este tipo de referenciaciones y citaciones. ¿Por qué? Una cosa es citar, otra cosa es referenciar.
Las referencias van al final, ¿no? Es un listado de todos los documentos consultados para la investigación y las citas van dentro del documento, ¿no? La cita regularmente es entre paréntesis, nos colocan el apellido del autor, seguido de la primera inicial de su nombre, un punto, una coma y el año. ¿Esto para qué me sirve? Bueno, para saber esas referencias dónde fueron utilizadas, ¿no? Entonces yo leo tal tratamiento nutricio para la nefropatía, solo por poner un ejemplo, nos recomienda tanta cantidad de proteína. Y ahí viene la cita. ¿Qué significa? Ah, que yo como lector, yo perfectamente la referencia si es que me interesa, ¿no? Y obviamente puedo descargar, buscar, bueno, lo que yo quiera hacer con esa referencia, ¿no? Sin embargo, si ustedes no ponen citas, yo no sé dónde ocuparon esos documentos. O sea, técnicamente y sinceramente, como se los platiqué en la bienvenida, yo doy clases en otras universidades y uno va conociendo a los alumnos, que hay de todo en este mundo y hay de todo en las aulas, pero bueno, las probabilidades de que existan un mismo patrón entre los alumnos son bastante altas, ¿no? ¿A qué me refiero? Que muchas veces los alumnos es, mira, ay, pues quiere que le pongas referencias. Entonces buscan un documento en Google, copian las referencias y las pegan. Listo, 20 referencias, ahí están, ya acabé mi trabajo. Ajá, pero la citación nos da esa ventaja, ¿no? De saber en dónde y cómo utilizaste esas referencias, además de que los protege a ustedes, digo, aunque no somos tan rigurosos y no es tan rígida de esa reglamentación con ustedes, ¿qué es lo que sucede? Si ustedes no colocan citas, estaremos hablando de un plagio. Sería un plagio, ¿por qué? Porque se están adjudicando ustedes mismos, al no colocar ninguna cita, aunque pongan referencias, se están adjudicando ese texto, se están adjudicando ese párrafo, esa oración, lo están haciendo suyo y no es adecuado. Además de todo, del tema del plagio, del tema de la correcta escritura, la correcta citación, referenciación, tienen que irse acostumbrando a hacer un trabajo de calidad, evidentemente, y bueno, en el tema de que algunos hagan alguna tesis o más adelante se aventuren a realizar una maestría, un doctorado, una especialización, etcétera, en la mayoría de posgrados ya les solicitan, ¿no? Que hagan una referenciación y citación bastante adecuada y bastante interesante. Entonces, si quieren hacer una tesis, empiecen a hacer ese tipo de citaciones desde ahorita, porque si no, cuando ya lo, bueno, total, ya tesis, pues ya me preocupo, no, preocupes desde ahorita, porque nosotros lo vemos, a lo mejor que hacemos algunas clases presenciales en algunas universidades, adoctrinamos o buscamos que el alumno desde el primer semestre empiece a citar de manera adecuada y observamos que cuando llegan a sexto, séptimo, último semestre, octavo, noveno, el tema de las citaciones ya no es un problema. En cambio, si es de primer semestre o el primer módulo o el primer acercamiento no se le enseña al alumno a citar, cuando llegan a octavo, a noveno, cuando tienen que hacer una tesis, es realmente un tormento para ustedes porque no saben cómo citar, porque, insisto, tanto las citas como las referencias son diferentes. Ahí insisto, si tienen tiempo por ahí, dense a la tarea de abrir el link de una presentación Prezi que les puse en el documento de bienvenida. Viene bastante bien explicado los diferentes tipos de citas, porque no todas son iguales, de parafraseo, literales, etcétera, ¿no? Entonces, sí es importante si tiene un autor, dos autores, cinco autores, 20. Entonces, sí seré más riguroso en el tema tanto de citas como de referencias. Para aquellos alumnos que se incorporen después o si ustedes de alguna manera como grupo, pues sé que tienen su chat de WhatsApp donde se comunican, pues bueno, si tienen amigos, compañeros y si los quieren mucho, pues a los demás 100 alumnos que no ingresaron a esta videoconferencia, bueno, pues háganles de su conocimiento que vamos a ser un poco más rigurosos en este tema y bueno, aquellos que vean la videoconferencia después, pues sabrán que ese tema será importante y será calificado y en caso de no hacerlo será penalizado, porque insisto, hay universidades en las que si ustedes no citan se considera plagio y de verdad no ha sido el caso que me haya tocado a mí, pero sí conozco gente que inclusive han dado de baja de una licenciatura por temas de plagio, ¿no? Entonces, bueno, aquí no es el caso, esa no es la idea, pero la ustedes aprendan y sobre todo lleven a cabo este tema de la citación y de la referenciación, que créanme, es a lo mejor algo pequeño, pero es demasiado importante en un documento académico, científico, con una correcta metodología o simplemente un documento bastante bien sustentado, ¿no? Entonces, el primer tema que a mí me interesa mucho es que
de aquí en adelante, tanto sus citaciones como referenciaciones sean las más adecuadas y serán calificadas y ponderadas dentro de su calificación. Como segundo tema de esta bienvenida y dentro de las reglas que yo coloco siempre en mi manera de trabajar, está el tema de las fechas de entrega. Para esta primera unidad fui un tanto flexible porque a ustedes se les entregó una planeación didáctica sin fechas, límites de entrega de cada uno de los trabajos, tal vez una fecha límite de entrega de toda la unidad, pero no como tal de cada uno de los trabajos. Entonces, pudieron desconcertarse o un poquito como a veces decimos sacarse de onda de cuándo lo entrego y ya se me pasó la fecha y demás. Bueno, yo les establecí unas fechas, bueno, un día, 2 días, por ahí se los estoy pasando, algunos, pero para esta segunda unidad, en donde ya está publicada la planeación de dicha unidad, ya están establecidas desde su planeación las fechas de entrega. Entonces les pido de la manera más atenta que atiendan a estas fechas para evitar, como ya lo saben y como lo habrán tal vez leído dentro de esta, insisto, bienvenida o el documento de bienvenida, hay una sanción o una penalización de 2 puntos, ¿no? Si el máximo son 100, por un día de retraso ya tendríamos la posibilidad de una calificación máxima de 98. Y así por cada día de retraso, estaremos hablando de que perdón, tendrían 2 puntos, por así decirlo, menos en su calificación, ¿no? De tal manera que si hay un trabajo, porque me ha llegado a pasar muchas veces, y sí me gusta mucho aclararlo porque se presta a confusiones, si pasa, ¿no? De 3 semanas pegado dicho trabajo, las posibilidades de tener una calificación menor a 60 o prácticamente reprobatoria son altas, ¿no? Hay veces que por alguna situación, algún alumno falta, pero entrega trabajos de mucha calidad, me ha llegado también a suceder. Entonces, bueno, eso también lo pondero, digo, yo entiendo que si alguna ventaja tiene este sistema en línea, para ustedes de estudio es la flexibilidad de los tiempos, ¿no? Que muchos de ustedes trabajan, que muchos de ustedes tienen otra actividad personal que no les permite de manera presencial asistir a una universidad y bueno, esta es su mejor opción, ¿no? Entonces, bueno, también entiendo esos temas, pero ¿qué es lo que sucede? A veces hay alumnos que se han llegado a molestar, profe, es que yo trabajo y créame que entro a las 7 de la mañana, salgo a las 11 de la noche y llego todavía a casa a darle de cenar a mis hijos y a darle de cenar a mi esposo y lavar y planchar y tener que hacer algunas situaciones personales o pues cumplo y pues estoy entregando tarde mis trabajos. Ese tipo de situaciones las entiendo, las comparto, lo aplaudo porque no es fácil tomar la decisión de decir voy a estudiar a pesar de que estoy cumpliendo alguna otra labor personal, profesional o lo que fuere. Pero bueno, al final de cuentas yo no puedo dar concesiones al hecho de que alguien trabaja y alguien no, y entonces alguien sí puede entregar y alguien no puede entregar a tiempo su trabajo porque su tarea porque trabaja. Insisto, la ponderación en ese sentido es igual a todos, porque de verdad, evidentemente, si una ventaja tienen ustedes es que trabajan a sus tiempos y técnicamente la planeación se les da con pues algunos días de anticipación para que puedan, ¿no? Si ustedes saben que trabajan, si ustedes saben que realmente tienen muchas ocupaciones, pues bueno, puedan organizar sus tiempos y sé que ahorita están haciendo un esfuerzo de 3, 4, 5 en donde están estudiando una carrera, ¿no? Si de verdad no les da tiempo, pues sí les pido de la manera más adecuada, más respetuosa, que valoren si realmente este es el momento indicado de cursar una licenciatura o digamos, aventarse este compromiso tan fuerte que es el prepararse profesionalmente como nutriólogos, porque tal vez pues no es el momento, ya más adelante, cuando tengan a lo mejor alguna desahogo en alguna de estas ocupaciones, bueno, pues a lo mejor se preste de alguna manera para que puedan estudiar. Pero, insisto, temas de trabajo, temas de esa índole, no puedo tolerar de alguna manera, ¿no? No puedo pasarlas por alto, porque al final de cuentas, pues todos estamos trabajando. También me ha llegado a pasar que hay gente que trabaja mucho y aún así entrega los trabajos, ¿no? Y se desvela y de verdad me lo han llegado a decir, ya estoy de verdad muy cansado, cansada de los trabajos, ¿no? Entonces, no tendría por qué asignarle una calificación igual a aquel que hizo ese gran esfuerzo, porque es un gran esfuerzo y yo les reconozco mucho a quienes lo hacen, a comparación de aquel que llegó a las 11 de la noche, igual que el otro,
se durmió y dijo, bueno, pues total, mañana lo entrego, estoy muy cansado. Todos estamos cansados al final de cuentas, pero créanme, este esfuerzo yo espero que para todos, tanto para ustedes como para un servidor, valga la pena y estoy seguro que así será, ¿no? Entonces, los temas que llego a tomar en cuenta, me ha sucedido, alguna muerte familiar, digo, desafortunadamente ya llevo un rato trabajando para la UNADEM, me ha llegado a pasar desafortunadamente ese tipo de cosas, lamentablemente, insisto, es lamentable tal vez para mí tener que decirlo así, pero en ocasiones he tenido que solicitarles algún comprobante, digo, tampoco necesito fotografías y una narración de los hechos, no, tal vez un comprobante del acta de función, alguna captura de pantalla, algo que nos pueda ayudar a soportar o a dar fe, ¿no? A verificar dicha información, ¿no? Enfermedades, me ha pasado alumnos que me internaron de verdad y pues adentro del hospital cómo va a tener una computadora y aunque pudiera, pues no estaban posibilidades, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas, claro que las entiendo, claro que las tomo en cuenta y claro que son una manera de justificar la falta a la entrega de alguna de las tareas, ¿no? Entonces, ese es un tema importante, pues yo espero que no suceda o no se suscite ninguna situación de este tipo y bueno, se los dejo allá a su consideración. Ese es otro de los asuntos de las reglas, ¿no? O sea, tratar de entregar en tiempo y forma para evitar problemas de ese tipo, ¿no? Ahora bien, en muchas ocasiones no realizo una retroalimentación muy puntual en sus trabajos porque prefiero hacerlo aquí. Siento que es un poco más interactivo dentro de lo interactivo que puede ser trabajar en línea. Al final de cuentas, la interpretación que le damos a en una página, pues bueno, es muy personal. En cambio, más bien, hacerlo de manera, pues al menos en una videoconferencia, que me puedan ver, que me puedan escuchar, que puedan observar un poquito, tal vez hasta la intencionalidad que tengo en cada uno de estos mensajes, siento que es un poco mejor, se presta a menos confusión o a menos malos entendidos, ¿no? Entonces, en muchas ocasiones observarán que algunos de sus trabajos, ay, ching, me puso 100 o me puso 98 y me dijo que 2, 3 aspectos estaban mal. Regularmente aquí es donde abordo esas situaciones con ustedes, ¿no? Me gusta más retroalimentar por este medio. Entonces, bueno, si encuentran algún trabajo sin retroalimentación, créanme que, o porque tal vez no tengo mucho que decir, en muchas ocasiones les pongo muy bien, excelente, bien hecho y listo, ¿no? Pero muchas de las otras cosas las abordo mediante esta videoconferencia que hacemos de retroalimentación y que haremos en cada una de las unidades. En ocasiones también, y también lo aclaro, cuando entregan tardíamente un trabajo, me va a pasar, yo espero que los menos posibles, pero ahorita ya entramos prácticamente a la unidad número 2, me llega a pasar que hay alumnos que me siguen entregando trabajos de la unidad 1, inclusive foros, ¿no? O sea, la primera actividad, ahorita me siguen llegando por ahí 1, 2, 3 actividades. Con mucha sinceridad, esas actividades de plano sí ya no se las retroalimento por escrito, de plano en esa sí no encontrará nada porque no me puedo ir atrasando, ¿no? Me llega a pasar de verdad que vamos ya en la unidad 3, 4, dependiendo la asignatura, y me siguen llegando trabajos de la primera unidad. Evidentemente, bajo esas circunstancias, insisto, como nos platicaba hace un rato, el trabajo tendrá muy posiblemente, no puedo decir al 100% que lo tendrá, pero muy posiblemente tendrá una calificación reprobatoria, además de que, pues, muy posiblemente tampoco reciba retroalimentación, porque, insisto, no me puedo estar deteniendo a trabajos de la primera unidad cuando ya estamos a punto casi de entregar la asignación docente en la última unidad, ¿no? Entonces, bueno, ese es un tema importante para ustedes. Recomiendo que se lo miren en el documento, pero me pasó justamente el módulo pasado, nunca me había sucedido y hasta a mí me sorprendió. Una alumna se molestó porque su calificación final fue por ahí de 7.5, 7 y algo. Lo único que sucedió fue que ella no pudo subir una autorreflexión, la autorreflexión de la última unidad, y la asignación docente. De ahí en fuera, en todos sus trabajos, no les miento, tuvo calificaciones por encima de 90, ¿no? 90, 92, 94, 100 y su promedio final fue de 7.9. Esto a mí me llevó a pensar que la asignación docente, tiene un porcentaje o una ponderación demasiado alta a comparación de los otros trabajos. Entonces, no se confíen porque, insisto, esta alumna me decía, es que yo entregué todo en forma, todo en tiempo, solo fueron 2 trabajos de todos los posibles, ¿no? De todos los que tenemos que entregar, que no envié y no puede ser que saque una calificación tan baja.
colocamos dichas ponderaciones, ya la plataforma arroja las ponderaciones, es más, ya la plataforma a nosotros mismos nos arroja la calificación final. Nosotros no podemos modificar la calificación final ni la ponderación que tiene cada uno de estos trabajos. Lo único que sí calificamos o modificamos pues son los trabajos que ustedes entregan, ¿no? Eso sí, pero de ahí en fuera sí les recomiendo, insisto, que entreguen todo y que entreguen todo en tiempo y forma, ¿no? Para evitar una situación, porque la alumna creo que sí se quedó con un mal sabor de boca. Al final entendió que no era un tema mío, que no era un tema de decisión mía, ni mucho menos de que yo había colocado dicha ponderación, sobre todo la asignación docente, que insisto, no estoy tan certero ni podría decírselos al 100%, pero después de ver ese caso, estoy seguro que al momento de hacer los cálculos dentro de la plataforma, la asignación docente tiene un peso altísimo de su calificación. Entonces, sí les recomiendo que lleven a cabo esto, ¿no? A grosso modo, esa es la toda, olvidemos tema. Para sus documentos de referencia, hablando de las referencias otra vez un poquito, y el material que ustedes utilicen para sustentar, justificar sus trabajos, ahí les puse un link de NCBI, que es una página, es un repositorio de artículos científicos. No estoy peleado con el tema de los blogs, no estoy peleado con Facebook, no estoy peleado con buscar en Google, no estoy peleado con Wikipedia, no estoy peleado con un periódico, no estoy peleado con nadie, ¿no? El tema aquí es que aquí estamos desarrollando una actividad académica. Si estuviéramos tal vez charlando en la calle, en un café, en casa, o simplemente no fuera algo tan formal, tan serio, bueno, sin problema podríamos platicar sobre este tipo de documentos, este tipo de información que hoy en día, pues bueno, hay por todos lados y hay de todos tipos, ¿no? Pero, insisto, estamos hablando de temas académicos, estamos formándolos a ustedes como futuros profesionistas de la nutrición, entonces somos, o sí soy, al menos yo como docente y muchos de mis colegas que conozco, sí somos un poquito más rígidos en ese sentido, ¿no? Entonces, sí les pido, por favor, que todas sus referencias o los documentos que ustedes consulten, pues sean fuentes fiables, fuentes académicas, fuentes con una buena metodología de la investigación, fuentes, insisto, sobre todo secundarias, ¿no? Es decir, el artículo tal cual, la revista científica o el journal tal cual que ustedes hayan investigado, que, bueno, hayan revisado, ¿no? De repente, insisto, de verdad me llegan referencias del Excelsior, de Milenio, de Muy Interesante, de un blog. Yo también leo algunos blogs, no significa que yo como docente no lea blogs y me dedique a leer puros artículos, no, también leo blogs y son muy buenos, hay unos bastante adecuados, bastante buenos, bastante enriquecedores, pero, insisto, estamos formando alumnos, bueno, futuros profesionales de la nutrición. Cuando hablemos fuera de la academia, bueno, evidentemente podemos tocar todos estos temas sin ningún problema. Durante las retroalimentaciones podemos, oye, y cómo este blog y cómo lo demás, lo podemos discutir. Pero para fines de entregar tareas, sí les pido y les solicito que sean fuentes bastante adecuadas, bastante académicas, ¿no? Y evitar el uso de este tipo de páginas. Solo para fines académicos. Ese era el punto que no quería pasar desapercibido también porque me llega a suceder y a veces eso lo penalizo o hago un comentario, ¿no? Que dichas fuentes pues no son las adecuadas para el trabajo y que evidentemente eso pues le resta seriedad al trabajo que ustedes entregan. Bien, ahora sí, pasando un poquito ya más a nuestra unidad 1, que es la intención de esta retroalimentación. Bien, como primer tarea, como primer trabajo, tenían por ahí discutir algunos de los puntos más relevantes, importantes, sobre algunas de las edades. A ver, denme un segundo, que ya se me trabó. Ok, en el foro, que era nuestra primer unidad, teníamos por ahí tres preguntas, ¿no? De los indicadores físicos, antropométricos y bioquímicos que deben de integrar para la evaluación nutricional en un paciente con diabetes mellitus tipo 2 y que, bueno, buscarán la integralidad de este tema, ¿no? Por ahí después en la pregunta 2 se les solicitaba una descripción de la importancia que tiene las recomendaciones nutricionales a una persona con diabetes y cuáles serían dichas recomendaciones. Y como número 3 tenemos que mencionar la diferencia entre índice y carga glucémica. Bien, para estos fines, lo que yo me topé, de manera general, nunca voy a señalar, salvo que sea muy necesario, pero regularmente no lo hago, a alguien en particular, es que tú, tal, fulanito, fulanita, no. Siempre hablo de manera general, que a veces como, no,
estos comentarios, esta crítica. Como indicadores físicos, antropométricos y bioquímicos, sí tenemos que mirar muchas cosas. Cuando hablamos de diabetes, nos centralizamos y de verdad parecería que no volteamos a ver otra cosa que no sea la glucemia, la glucosa, la hemoglobina glucosilada, la curva de tolerancia, y no volteamos a ver otra cosa, ¿no? Pensamos que el control, inclusive ese es uno de los principales errores, que el control de la diabetes se basa en el control de la glucemia. No, el control de la glucemia, eso es, el control de la glucemia. El control de la diabetes son muchas cosas. Si nosotros centralizamos el hecho de controlar solamente la glucemia o hemoglobina glucosilada o curva de tolerancia a la glucosa o glucemia en ayuno postprandial, estamos cometiendo tal vez un error de miopía o de ver un solo punto de una serie de puntos que tenemos que observar. ¿Qué es controlar la diabetes? Bien, tenemos que posibles consecuencias, enfermedades, comorbilidades que le llamamos, o situaciones que pueden presentarse derivadas de la misma diabetes, ¿cuáles son estas tres? La retinopatía, la neuropatía y la nefropatía. Entonces, controlar la diabetes significa que yo voy a retrasar la aparición de estas tres. Estas tres van a aparecer, podemos casi decirlo, sí o sí. Ahora, el tema con los pacientes es, ¿qué tan pronto aparece? No es lo mismo que nos diagnostiquen diabetes a los 40 años y que a los 42 ya habramos sufrido una amputación, que tengamos ceguera y que hayamos perdido la filtración de un riñón casi en su totalidad, ¿no? O sea, digo, a lo mejor estoy hablando de un caso extremista, un caso muy grave, pero llega a pasar, no es algo extraño y mucho menos en nuestro país. Entonces, controlar la diabetes significa que yo tengo que retrasar la aparición de estas características, estas comorbilidades de la diabetes, y entonces tengo que voltear a ver indicadores de estos tres. Para fines de nefropatía, el más indicado es la microalbuminuria que le llamamos. Yo puedo, y llega a suceder, hay pacientes que la glucemia la tienen en normal, sin embargo, la microalbuminuria va empeorando, y cuando la microalbuminuria empeora, nos habla de que hay un problema ya renal, a pesar de que estamos controlando el tema de la glucemia en ayuno. A veces parece ser contradictorio decir, ¿cómo? O sea, si ya estoy controlando la glucemia, ¿por qué estoy teniendo un daño renal? Bueno, porque así es la fisiopatología. Porque pueden darse causas por las cuales etiológicamente y fisiológicamente se está dañando el riñón. ¿Cómo puede ser el consumo de algún fármaco, etcétera, etcétera? Entonces, nosotros tenemos que ir vigilando no solo que la se sino que estas tres comorbilidades, nefropatía, retinopatía y neuropatía, se estén controlando. ¿Qué es lo que sucede? Algo muy común, por ejemplo, técnicamente o teóricamente ustedes ya revisaron la asignatura de farmacología en nutrición. La metformina, que es uno de los hipoglucemiantes más utilizados para pacientes con diabetes, tiene un efecto, uno de muchos, efectos secundarios que impacta a la neuropatía o que puede confundir en un empeoramiento a la neuropatía, que es la inhibición de la absorción de la vitamina B12. Cuando la metformina inhibe la absorción de vitamina B12, quien recuerda un poquito ahí sus clases cuando vieron estos micronutrientes, sabemos que la vitamina B12 es partícipe de muchos de los funcionamientos a nivel sistema nervioso, que puede causar inclusive confusiones, problemas de ataxia, de habla, etcétera, ¿no? Derivados, insisto, de esta situación de los problemas del sistema nervioso. Entonces, si tengo un fármaco, tengo una enfermedad que posiblemente tengo un daño a nivel neuropático, imagínense, ¿no? Tengo la combinación de dos cosas que va a tener un desenlace que no deseo, porque de nada me sirve tener una persona controlada con la glucemia que tiene hormigueo en las piernas, que está perdiendo la vista, que tiene problemas renales, pero tiene la glucemia controlada. No me sirve de nada porque el paciente de todos modos se va a sentir mal. Va a decir, ok, sí, pues cuando yo me tomo la glucosa con un glucómetro todo parece figurar bien, pero no me siento bien. Inclusive, insisto, de verdad, llevan el tratamiento farmacológico indicado por el médico, pero a pesar de eso empiezan a presentar problemas a nivel sistema nervioso. Esto, insisto, tiene dos vertientes. Una, efecto secundario de la metformina en caso de que sea uno de los tratamientos principales farmacológicos, o bien realmente ya tenemos un daño de neuropatía derivada de la diabetes, ¿no? Entonces, eso es controlar la diabetes. Controlar la diabetes no
tolerancia. Entonces, los indicadores bioquímicos deben de ampliarse a este tipo de situaciones, deben de ampliarse al final a todo esto. Otra de las situaciones que encontramos muy frecuentemente es que ante la resistencia a la insulina, ¿qué es lo que sucede? Regularmente se presenta hígado graso. Al haber una hiperglucemia en niveles sanguíneos, evidentemente, o plasmáticos, mucha de la glucosa se va a internar a los hepatocitos. Los hepatocitos, en su afán de, ¿sabes qué? Aquí ya no cabe más glucosa en forma de glucógeno hepático. ¿Qué hacemos? Bueno, pues lipogénesis de nuevo, creamos triglicéridos, empezamos a almacenar triglicéridos en los hepatocitos y entonces vamos teniendo hígado graso. Entonces yo tendré que buscar, ¿no? Datos bioquímicos, que en este caso regularmente son las transaminasas, y tendré que controlar ese tema también del hígado graso. Y tendré que estar observando de manera continua indicadores bioquímicos de hígado graso. Eso también es controlar la diabetes. Pensemos, insisto, en toda la cascada de situaciones fisiopatológicas que se desencadenan como consecuencia de una persona con diabetes, sobre todo cuando hablamos de una diabetes descontrolada. Aún así, en una diabetes controlada, tenemos que estar vigilando todos estos marcadores. Porque, ¿qué sucede? El daño a nivel nervio ocular y retina de la diabetes, o como consecuencia de la diabetes, se da con niveles muy bajos. Inclusive ese es uno de los puntos de corte, ¿no? ¿De dónde nace el punto de corte de los 100 miligramos sobre decilitro de sangre? No nace de la imaginación, ni de la ocurrencia de alguien que dijo, oye, pues vamos a ponerle 100 miligramos por decilitro, ¿qué te parece? Y lo consensaron entre todos, votaron, alzaron la mano y dijeron, perfecto, pongámosle 100 miligramos sobre decilitro. No, lo que sucede es que de esos, a partir de esos 100 miligramos sobre decilitro, uno de los mayores daños que hay es a nivel retina, y se la visión. ¿Por qué son los principales daños? Porque recordemos que si hay dos tejidos o hay dos zonas o hay dos células que utilizan glucosa, sí o sí, como principal fuente de energía son los eritrocitos y esta parte de la retina. De ahí en fuera, todos los demás tejidos podrían utilizar cetonas en forma en una dieta cetogénica que ahora están de moda y demás, pero todos los demás tejidos pueden utilizar cetonas como principal fuente de energía. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Al no haber otra fuente de energía para estas células, evidentemente, al haber una elevación o un exceso de la glucemia sanguínea o plasmática, como es independiente de insulina, la captación por parte de eritrocitos y de células de la retina de esta glucosa, imagínense, como no se utiliza insulina, pues no puede haber resistencia a la insulina, entra directo, vamos a decirlo así. Es como si yo a casa no le pongo una puerta y entonces por cualquier... Digamos que la parte de la resistencia a la insulina para no permitir más el ingreso de glucosa porque ya está saturado. De hecho, veamos a la resistencia a la insulina como un efecto del mismo cuerpo para defenderse, ¿no? Es como si yo aquí en un auditorio empieza a entrar gente y detecto que entonces ya se empiezan a amontonar, se empiezan a asfixiar, se empiezan a apachurrar y cierro la puerta. Lo que estoy haciendo no es matar a los de adentro, es tratar, ¿no? Tal vez de no permitir que ingrese más gente y que entonces esto también se me haga un caos más grande. Eso es la resistencia a la insulina, es un mecanismo de defensa, veámoslo así, no como algo malo, sino como un intento del tejido para no dañarse más. Sin embargo, estos tejidos que les platico no son independientes de insulina, ¿no? Insisto, imagínense el mismo auditorio, pero yo no tengo puerta, pues tarde o temprano sucederá algo fatal. Aquí eso es lo que pasa y por eso los primeros años es a nivel ocular, ¿no? Con la pérdida ligera o permanente o total de la vista. Entonces, tenemos que ir cuidando. Tenemos que ir observando, no le vamos a hacer un fondo de ojo, una presión ocular, ni mucho menos un paciente, pero sí tenemos que saber cuáles son esos datos, sí tenemos que cuestionarlo, sí tenemos que invitar al paciente o promover que vaya a visitar al oftalmólogo, que vaya a visitar al oculista, que vaya a visitar al personal indicado. ¿Para qué? Para que voltemos a ver toda la integralidad, por eso la pregunta decía, de manera integral, ¿no? A la diabetes. Eso es con temas bioquímicos, con temas físicos o marcadores físicos antropométricos. Bien, tenemos que observar por un lado la presencia o existencia de acantosis, tenemos que inclusive a veces, aunque no seamos expertos, recomendar la revisión del pie diabético de la persona con diabetes de sus pies y explicarle cuál es la importancia, ¿no? De que revise sus pies, de que vaya con un experto, un profesional a revisar sus pies, un podólogo o su médico inclusive de cabecera.
porque el daño regularmente que hay a nivel plantar, pues siempre es mayor y regularmente pues son las primeras causas de amputaciones, ¿no? Entonces, tenemos que auscultar en todos esos sentidos a nuestro paciente y por otro lado recordemos que fármacos que utilice puede ser que tengan efectos secundarios, inhibición de la absorción de vitaminas que pudieran presentar la vitamina B12. También recuerden que su falta de absorción o su deficiencia nos puede conllevar a una anemia, ¿no? Entonces tenemos que buscar todos esos marcadores físicos también, no solamente acantosis, que nos habla de resistencia a la insulina, sino toda la posible periferia o el efecto, ¿no?, que pueda generar este tema de padecer diabetes. En el tema antropométrico, es complejo, pero yo sí los invito, como lo hago con todos mis alumnos, a que empecemos más bien, perdón, el peso, ¿no? El famoso peso. Nos jactamos mucho diciendo a la gente, es que no observes tu peso, observa tu porcentaje de grasa, es que no veas tu peso, mira cuánta grasa tienes, es que no veas tu peso, súbete una máquina de bioimpedancia que te hagan antropometría y entonces sí te determinen tu composición corporal más adecuada. Pero cuando tenemos el trabajo académico, volteamos a ver el peso, ¿no? Entonces, es un poquito contradictorio, incoherente, que nosotros por un lado, ¿no?, vayamos por la vida recomendando que la gente no vea el peso y vea mejor la masa grasa o porcentaje de grasa, y que cuando tengamos un trabajo académico, digamos, indicadores antropométricos, peso, bueno, entonces, ¿cuál es la coherencia que existe, ¿no? A la gente le recomiendo una cosa, pero cuando yo hago un trabajo, recomiendo otra, ¿no? Entonces, no es malo el peso, pero no es un indicador casi, por decirlo de alguna manera, de nada. Inclusive cometemos un error metodológico, un error conceptual bastante agresivo, bastante curioso. Un poquito clases del bachillerato, inclusive de la secundaria, tampoco me voy a un nivel tan profesional como el bachillerato pudiera ser. El peso es el resultado de multiplicar nuestra masa por la gravedad, que se expresa como fuerza y en newtons. Eso es el peso. Realmente lo que hacemos al subir una persona a una báscula es calcular su masa corporal en kilogramos. Ni siquiera calculamos algo de manera adecuada y a veces no nos hemos detenido a pensar eso. Físicamente no estamos midiendo peso, sino masa. Entonces, desde ahí ya es un error conceptual bastante primario, ¿no? Entonces, sí dejemos un poquito a un lado el peso y sí démosle valor a algo que inclusive es un tema, es un trabajo del nutriólogo. Si nosotros seguimos dándole valor al peso, cualquier persona que tenga una báscula, desde un médico hasta una persona que pueda tener un ingreso económico a tal grado de comprarse una, pues va a decir, bueno, pues ¿cuál es la diferencia? Yo me compro mi báscula, pues ¿para qué voy al nutriólogo? ¿Para que me pese? ¿Para que haga algo que me hace el médico, que me hace mi amiga, que me hace mi amigo? Pues no le veo mucho chiste. Sin embargo, si nosotros vamos promoviendo y vamos alimentando el tema de analizar la composición corporal completa, pues evidentemente iremos dándole ese valor que la gente deberá de tomar como consecuencia de esto que nosotros hacemos, ¿no? A ver, no, o sea, no solamente te digo, lo hago, ¿no? Porque si solo lo digo y no lo hago, pues entonces es una contradicción, ¿no? O sea, tú como nutriólogo me recomiendas que valoren mi porcentaje de grasa, pero cuando llego contigo a consulta, pues nada más me pesas, o sea, no entiendo entonces por qué lo promueves y no lo haces, ¿no? Entonces, en indicadores antropométricos pocos, por decir casi nulos, fueron los participantes o los alumnos que colocaban situaciones de porcentajes de grasa, porcentaje de músculo. El músculo de verdad pareciera que seguimos, inclusive como alumnos o estudiantes de la licenciatura en nutrición, pareciera que estamos utilizaciones o funciones del músculo que es estructural y protección. O sea, seguimos, hay alumnos, hay personas que estudian nutrición, que estudian medicina, que siguen confiriéndole, pues ¿para qué sirve el músculo? Pues mira, de sostén, ¿no? De estructura y de protección, que si tú te pegas contra un muro, contra un objeto, en lugar de que te pegue casi directo al hueso, pues ahí está el músculo para que te proteja. No es cierto. El músculo se comporta, como bien sabemos, como un órgano endocrino, parácrino, que emite mioquinas, que son un tipo de hormonas que tienen un alto valor, como la iricina, que ayuda a convertir grasa blanca en grasa marrón,
que si esos conceptos no los identifican todavía o no los han aprendido, no se los han enseñado, les recomiendo mucho, ¿no? Porque también por eso a veces está la ignorancia de desconocer para qué sirve el músculo, porque no indagamos para qué sirve el músculo, ¿no? Y porque no me lo enseñaron, y porque no tuve un módulo, porque no tuve un maestro, porque no tuve una bibliografía. Sí, este sistema es la autogestión, el autodidactismo. Ajá, entonces, busquen qué es la medicina, busquen qué es el tejido marrón, qué es el tejido pardo, qué es el tejido blanco, su implicación fisiopatológica en la diabetes, en la obesidad, en el sobrepeso, hasta en el cáncer, ¿no? Entonces, si nosotros seguimos dándole el valor al músculo como tejido de protección y sostén o estructura, pues entonces la gente va a decir, bueno, para eso sirve el músculo, yo no quiero tener brazotes, pecho, espalda, piernas, pues no soy fisicoculturista, no pasa por ahí el tema, ¿no? Me queda claro que mucha gente no quiere serlo, y me incluyo en ellos, pero eso no implica que entonces no le dé valor o el lugar que le corresponde a la masa muscular, ¿no? Hay que indagar para qué sirve, para qué puede funcionar esto. En los miocitos o en las células musculares es donde mayor encontramos cantidad de GLUT4, que la GLUT4 es un traslocador interno o es un traslocador que llega el músculo para ser tal vez utilizados como fuente de energía por las mitocondrias. Cuando nosotros perdón, cuando aumentamos masa muscular y cuando estimulamos esta masa muscular, se estimula de manera transcripcional la formación de nuevos GLUT4 y eso puede disminuir la concentración plasmática de glucosa, ¿no? Ahorita a lo mejor les puede causar a algunos de ustedes confusión, como no entendí nada. Por ahí si puedo les subo alguna información al respecto bastante interesante del efecto de esas GLUT4 que se encuentran en el músculo, como el estímulo por medio de la formación de nuevo músculo o nueva masa muscular, evidentemente como consecuencia del ejercicio, puede traer estos beneficios para la persona con diabetes, ¿no? Entonces, no podemos solamente voltear a ver peso, cintura, cadera, listo, tengo el diagnóstico. No, eso es miope y es limitar a nada el control antropométrico, el control físico y buscar el alcance, insisto, que tenemos los nutriólogos. Si nosotros seguimos midiendo peso, cintura y cadera, además de todo, mal hecho, con personas que traen puesto encima hasta el abrigo, midiendo caderas encima de los pantalones, midiendo cinturas encima de las camisas, de las playeras, y no con la técnica adecuada y las herramientas adecuadas, pues evidentemente la gente no le va a dar valor, ¿no? Y además de todo, el día que mostremos que nosotros medimos cinturas, caderas y pesos de maneras inadecuadas, pues van a decir, pues es que esto cualquiera lo puede hacer. O sea, rodearme con una cinta y ponérmela en la panza y decirme cuánto mido, pues creo que sin problema lo puedo hacer frente al espejo. Y con una cinta, pues, como lo que utilizan los modistas o las modistas, los costureros y demás, ¿no? O sea, no le veo el chiste ni la técnica ni la dificultad, lo puedo hacer en mi casa. Entonces, si nosotros no le damos ese valor, nadie se lo va a dar, nadie, al contrario, ¿no? Pues la gente que lo pueden hacer, cualquiera lo puede hacer, pues lo harán. Y entonces la gente no acudirá y no sabrá cuál es el alcance y las posibilidades del nutriólogo. Entonces, traten de ampliar su horizonte, traten de ampliar, ¿no? La serie de cosas a las que podemos acceder y que podemos hacer como nutriólogos, ¿no? A grosso modo, ese es el tema de los indicadores, ¿no? O sea, sí tratar de ver un todo. Nos centralizamos en glucemia, como se los dije al principio, y soy muy reiterativo en eso porque fue lo que más observé en el foro. Entonces es una mirada muy miope y por eso mucha gente, créanme que sigue sin controlar la diabetes, porque no vemos toda la onda expansiva que puede generar una enfermedad como estas, ¿no? En cuanto a recomendaciones nutricionales, bien, depende ahí un poco la fuente de información. La más adecuada es la Asociación Americana de Diabetes, la ADA, que técnicamente cada año emite sus recomendaciones o su manual de recomendaciones para las personas con diabetes y no solamente recomendaciones farmacológicas, físicas, antropométricas, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, es una serie de recomendaciones bastante completa que pueden ustedes consultar. Insisto, es la fuente más fiable, la fuente más consultada. No es, y eso lo aclaro, no es la única, no es tampoco lo que diga la ADA se hace y no se hace otra cosa, no, porque pueden encontrar más información también por otras fuentes, pero es la más interesante, la más adecuada, la más actualizada y la de mayores beneficios técnicamente. Inclusive, hace un par de años, creo que fue hace 2 años, un año y medio, la ADA empezó a manejar
la posibilidad de llevar una dieta baja en carbohidratos, inclusive cetogénica en pacientes con diabetes, cosa que de hace 5 o 6 años era impensable para la Asociación Americana de Diabetes. Y eso es un tema que a mí me interesa mucho que ustedes indaguen. La mayoría de ustedes, sus recomendaciones nutricionales fueron alrededor de una dieta de distribución normal, como le llamamos, de 5 hidratos por porcentaje, y así nos vamos, ¿no? O sea, no fueron más allá de esto, de estas recomendaciones nutricionales, ¿no? No fueron más allá, no hubo alguien que me hablara de una posible suplementación, que sabemos perfecto que la suplementación en muchas ocasiones no es necesaria, pero hay pacientes que se puede manejar el consumo de magnesio de manera suplementada, sobre todo en diabetes, vitamina D bastante adecuada, sobre todo por la falta de exposición al sol de la mayoría de nosotros, vitamina C como un efecto antioxidante posible ante el estrés metabólico que es como que sucede con frecuencia la diabetes. Ese tipo de cosas son las que me gustaría también encontrar. La mayoría reprodujo lo mismo, una distribución de macronutrientes tal y listo, ¿no? No se metió en problemas. Por ahí alguno que otro sí me habló del tipo de alimentos, ¿no? El tipo de hidratos de carbono complejos, cierta cantidad, que fueran en su mayoría, y en menor cantidad y carbono. Entonces, bueno, sí los invito a que un poco más porque es, insisto, o sea, si de verdad todos nos casamos con la idea de una distribución normal para todos, porque esa la ocupamos para todos, no, seguimos siendo nutriólogos como de cajón. Tenemos que indagar más posibles efectos terapéuticos, más recomendaciones nutricionales, ahondar y ampliar nuestra gama de tratamientos, ¿no? Entonces, cuidado, y sí me gustaría tal vez que indagaran un poquito más de manera muy sencilla en algunos suplementos importantes e interesantes con aplicaciones y fundamentos en diabetes, como los que les acabo de mencionar, y otros posibles también, así como el tema de variar estos porcentajes en la distribución de macronutrientes. Y con el tema de la carga glucémica y el índice glucémico, la mayoría de ustedes contestó de manera adecuada, ¿no? Pues hay una gran diferencia, y como recomendación es que actualmente lo que más se utiliza es carga glucémica e índice glucémico ya no tanto, sino de mayor utilización para ustedes. Ok, pasando a la actividad número 2, que teníamos como tal un cuadro. El cuadro, de manera muy sincera, muy rápida, se los digo, me encontré cuadros muy desnutridos, ¿no? Hablando un poquito de nuestra profesión, un poco desnutridos. Miren, hay una lista de cotejo, una rúbrica de evaluación que si ustedes la cumplen, evidentemente tendrán un 100, un 10, por decirlo de alguna manera, y listo, ¿no? Y será muy plausible para ustedes y será motivo de satisfacción haber sacado un 10 porque han cumplido con esta rúbrica. Sin embargo, recuerden que este sistema autogestivo, este sistema autodidacta al que ustedes están sometidos y que buscamos también, no crean, de manera presencial, al menos yo me puedo considerar así, que yo busco también ese trabajo de mis alumnos de manera presencial en las universidades en las que trabajo. De cuentas, si ustedes solamente se abocan a aprender lo que yo les enseño, lo que en documento les plasme, o a cumplir con rúbricas de evaluación o listas de cotejo, de ese tamaño se va a quedar su conocimiento, así de chiquito, del tamaño de una lista de cotejo puesta en una pantalla. Sin embargo, ¿qué es lo que sucedió? Muchos de ustedes no indagaron un poquito más sobre algunas de estas enfermedades derivadas de los trastornos de los hidratos de carbono. No sé si alguien conocía que existen otros tipos de diabetes, no solo está la gestacional tipo 1 y tipo 2, son menos frecuentes como la diabetes monogénica, está la tipo MODY, ¿no? Que es Maturity Onset Diabetes of the Young, la diabetes neonatal o una diabetes secundaria a una complicación de otra enfermedad como el síndrome de Cushing o la acromegalia o algún desorden hormonal, o pancreatitis, o sea, y son abordajes completamente diferentes y son situaciones, etiologías, fisiopatologías diferentes. Son comunes, profe. Sí, claro, por supuesto. Inclusive la monogénica se presenta en 1 a 2% de los casos de todas las diabetes. Pero ¿y si les toca? No van a saber ni qué, ¿no? Galactosemia, muy pocos me pusieron galactosemia. Hubo quienes sí lo colocaron, pues, bastante adecuado, pero se centraron en casi los que les indicamos, ¿no? Los más conocidos, los de mayor prevalencia e incidencia, diabetes, síndrome metabólico y demás.
traten de indagar y traten de buscar, porque hay defectos, en la formación o en la generación, en la síntesis de glucógeno, que también son defectos, o enfermedades, patologías, padecimientos de los hidratos de carbono. Entonces hay muchos. Hay muchos, muchos, muchos. Por ahí yo tengo el libro de Krause, que seguramente algunos de ustedes lo identifican. Si alguien lo quiere, yo se los envío por PDF, yo no tengo ningún problema. Y podrán encontrar defectos en el metabolismo de los hidratos de carbono bastante interesantes, ¿no? Entonces, lo único que les pido es que me envíen un correo con una cuenta de Gmail, porque los Drive es un libro muy pesado, miles de páginas, que por un correo no llega, ¿no? Entonces, quien lo quiera me hace llegar a una cuenta de Gmail y yo con mucho gusto se los comparto, ¿no? Ese es el tema del cuadro, que sí me hubiera gustado. La mayoría se centró en cumplir los puntos de la lista de cotejo, en pues, las enfermedades más comunes y listo, ¿no? Entonces, sí les recomiendo que indaguen un poco más. Para nuestra evidencia de aprendizaje, que es el tema para mí central y más interesante, porque es un caso problematizado, un caso clínico. De las cosas principales que me encontré, y para mí la más preocupante, porque a veces se los digo a los alumnos, esta situación. Yo actualmente digo, seguramente lo leyeron por ahí en la bienvenida, y no trato de hablar mucho de mi experiencia profesional, porque eso, que yo trabaje o no trabaje, bueno, sí influye, como ahorita les voy a comentar, pero ustedes no los harán ni mejores ni peores, ¿no? El estudio propio es el que los hará a ustedes mejores profesionales o no. Pero ¿a qué me refiero? Que yo trabajo en mi consultorio, entre muchos otros trabajos que tengo, y atiendo pacientes, lógicamente, ¿no? Lo que muchos nutriólogos buscamos o queremos. Entonces, el estar frente a pacientes te ayuda muchísimo a ampliar tu panorama y a ver la realidad. A ver la realidad de la persona, a ver la realidad del paciente, a ver la realidad del por qué una persona con sobrepeso, obesidad, hipertensión, cáncer, diabetes, no cede, o no se cura, o no disminuye el peso, o no controla la diabetes. Te das cuenta de mil cosas. Y aquí, ¿no? Evidentemente me percaté de una de ellas, que esta no es la primera vez que doy nutrición clínica, ya es la tercera. En las dos ocasiones pasadas, que el caso problematizado no es el mismo, pero es muy parecido, sucede lo mismo. La mayoría de ustedes, recordemos que para que tengamos un diagnóstico tenemos un ABCD, ¿no? Antropométrico, clínico, antropométrico, bioquímico, clínico, dietético, ¿vale? Entonces, lo que observé, no termino de calificar todos, pero sí les puedo decir casi que en el 99% de sus trabajos, a todos se pasaban por el arco del triunfo el recordatorio de 24 horas. O sea, nadie, hasta los trabajos que ahorita creo que he revisado, me puso el análisis que ese es el tema. Para eso es el recordatorio de 24 horas, para que veas qué come, cuánto come, qué come, ¿no? La mayoría de ustedes, o muchos de ustedes, nada más lo copiaron, lo pegaron, pero no se dieron cuenta. Digo, si era un tema un poco hasta escabroso, inclusive fue tema o fue causa de que alguien me colocara un mensaje en las dudas del foro, que, oye, hay 15 tortillas en cada tiempo de alimentación, o sea, estamos hablando de 45 tortillas al día, puede ser una exageración, estamos hablando de que es un albañil, ¿no? Es una persona que trabaja demasiado y que se cansa y que tiene un ejercicio físico, o bueno, más bien una actividad física bastante demandante. Pero bueno, pensemos que es un que así lo tenemos que trabajar. 45 tortillas representan cerca de 3.100, 3.200 kilocalorías. ¿A qué voy? Si solamente el consumo de tortillas te representan 3.000 kilocalorías, ¿cuánto te resultaría, no? Todo el tema del recordatorio de 24 horas, cerca de las 5.000, 6.000 kilocalorías. ¿Y a qué voy? Ustedes, la mayoría de ustedes hizo un cálculo perfecto, excelso y maravilloso de Harris, FAO u otras fórmulas, resultando, me encontraba desde 1.900 kilocalorías, 2.000, 2.300, 2.100, 2.200, es más, hasta 2.384.14, ¿no? Me manejaban hasta casi 2, 3, 4 decimales. Eso está bien, digo, es parte del proceso de la formulación de un plan de alimentación. Sin embargo, ¿cuál es el tema? Tú no le puedes dar 2.000 kilocalorías a alguien que acostumbra a comer 6.000, es una tercera parte. Y no hablo solamente de este tema, perdón, de este caso que ustedes hicieron. Un día ustedes intenten, hagan un recordatorio. Tercera parte. O sea, una persona que coma 2.100 kilocalorías en su recordatorio de 24 horas, trate de llevar una dieta de 700 calorías a ver cómo se siente. Se va a morir. Va a decir, esto es una locura, esto está mal hecho.
¿Cómo creen que de 2100 me bajan a 700? ¿Qué les pasa? Me voy a morir de hambre, me voy a dar desnutrición. Y no un día, que lo haga un mes. Claro que le va a dar una desnutrición, va a haber déficits vitamínicos, va a haber problemas, ¿no? Entonces, para eso, ¿no? A veces no. Bueno, ¿para qué te sirve el recordatorio 24 horas? Pues no sé, tú hazlo, ¿no? O sea, tú calcula, tú saca el análisis. ¿Y para qué te sirve? Pues no sé. Pues dicen que lo hagamos, que somos nutriólogos y que tenemos que hacer recordatorio 24 horas. Pues para eso sirve. Para que te des cuenta que una persona consume 6000 kilocalorías y que si tú pretendes darle 2800, 2600, 1900, lo vas a matar y no se va a pegar al plan de alimentación. Porque no, es imposible que tú pases de un consumo de 45 a 2 tortillas. Es como pedir a una persona que se fuma 4 cajetillas de cigarro que mañana deje de fumar. No lo va a hacer. No lo va a hacer porque no puede. Y no es un tema de que no quiera. A lo mejor el paciente dice, sí, quiero dejar de comer tanta cantidad de alimentos. Pero hay temas psicosomáticos, psicológicos, interesantes que hay detrás de esas conductas. Entonces, muy pocos tomaron en cuenta el recordatorio de 24 horas. No sé en qué estaban pensando. Es un tema normal. Para eso están aquí, para aprender. Pero tienen que voltearlo a ver. Tienen perfectamente que voltear un recordatorio de 24 horas, porque entonces su ABCD, el tema dietético, quedó cojo. No hubo D, hubo A, hubo B y hubo C, pero no hubo D. Entonces, observen, simplemente, insisto, hagan el cálculo de 70 kilocalorías supuestas por tortilla, por 45 tortillas al día, estamos hablando de entre 3100 y 3200 kilocalorías, ¿no? Más todo lo demás que se tomaba de refresco, de agua con azúcar, es una barbaridad de calorías. Insisto, es un caso que yo les podría decir que de manera personal, pero no lo consideraría descabellado. Y además de todo, pues, bueno, es el caso que se nos planteó y tenemos que resolverlo con la seriedad y pensando que fuera real, ¿no? Entonces, sí le recomendaría, volteen a ver eso. ¿Qué fue lo que me he topado hasta este momento? No he terminado de calificar todos los trabajos, pero nadie hasta este momento, insisto, que yo tenga en mente, ocupó el recordatorio 24 horas. Se lo pasaban por el arco del triunfo, ¿no? Entonces, sí les pido de manera puntual que observen ese tipo de detalles, que son demasiado valiosos por esto que les acabo de decir, que es algo muy sencillo, ¿no? Por otro lado, también te marca la tendencia de tipos de alimentos que puede consumir, que le gustan. Hay gente que les pone cosas caldosas y pues están trabajando en su oficina, no escuchamos al paciente, no escuchamos qué es lo que necesita, qué es lo que quiere, qué es lo que se le hace práctico, adecuado, porque no observamos un recordatorio de 24 horas. El recordatorio de 24 horas no solo de kilocalorías, de contenido energético, te dice lo que se le hace hasta fácil de consumir. Te dice los horarios, te dice muchas cosas del paciente, muchas cosas. Entonces, cuidado con ese tema que, insisto, hasta el momento no me topó un trabajo que lo haya volteado a ver y que lo haya tomado a consideración. Y créanme, que un paciente con estas circunstancias de nuestro paciente, del caso problematizado, perdón, de Ernesto, esa es la consecuencia. Lógicamente, a mí se me hizo un poquito contrariar el pensar que consume casi 6000 kilocalorías y pesa 79 kilos, ¿no? Suena un poco ilógico, pero bueno, es albañil. Entonces, la demanda energética pues puede ser alta, ¿no? Pero bueno, ese es un tema que yo no hice el caso y todo tendría que cuadrar y ser lógico, ¿no? En fin. Por otro lado, en el caso, tener cuidado en que vayan enfocando sus tratamientos cosas realizables, cosas prácticas. ¿A qué me refiero? Por ahí yo sé que se utiliza el Sistema Mexicano de Alimentos Equivalentes, yo sé que es importante, yo sé que es nuestro mejor instrumento de utilización, pero no podemos andar recomendando un sexto de tamal. No podemos andar recomendando 2/3 partes de una pierna de pollo, porque eso no lo va a hacer la gente, ¿no? Nadie se va a comprar un tamal, lo va a dividir en 6, se va a comer un pedazo y los otros 5, a ver a quién se los da, si los tira, los regala, los ven, no. Eso no lo va a hacer la gente. Yo sé que eso es lo que dice el SMAE, yo sé que eso es para cuadrar sus calorías, yo sé que eso es para lo que sirve, pero son cuestiones imprácticas. 3/4 partes de taza de piña, nadie se va a hacer 3/4 partes de taza. No van a estar, ay, ya está, a los 3/4. Mucha gente lleva un ritmo de vida así. Hasta nosotros nos pasa, andamos así como para estar viendo, ya me pasé por un pedacito y entonces ya parece que es la taza completa y no 3/4 partes de taza. Utilicemos cosas prácticas. ¿Cómo lo pueden hacer? No es una medida estandarizada, pero insisto, esas son las cosas que uno debe de llevar a la práctica. Si la
Recomendación nos dice 2 tazas de pepino. Un día agarren y vean cuántos son 2 tazas de pepino. Tal vez es una pieza, o es una pieza y media, o son 2 piezas, y mejor póngaselo en piezas. Ajá. Ah, vas a agarrar 2 pepinos, los vas a hacer en rodajas y te los vas a hacer con limón. Eso para la gente es práctico. No es práctico picar picar 2 pepinos, meterlos a las tazas y ya me pasé, ya me faltó, y ahora de dónde lo saco. Busquen cuestiones demasiado prácticas para la gente. Por otro lado, también en ese tema de practicidad para sus menús, hay muchos que ponen, mira, en la comida vas a utilizar una taza de arroz, una taza de frijol, una taza de brócoli, de postre te vas a comer una taza de piña con una taza de yogur. O sea, como si la gente tuviera 5 tazas. Yo voy a meter el arroz en una taza, se lo sirve. La va a ir a enjuagar a lavar. La taza de frijoles y se lo sirve. La enjuago. Le meto los pepinos no. Y luego le meto el yogur. Tiene una taza, no va a tener 5 tazas medidoras. Si en el mismo menú le pones 2, 3, 4, 5 alimentos en los que utilice tazas, no lo va a hacer. Porque no va a estar lavando la tacita porque se están mezclando ahí el yogur con los frijoles y el arroz, ¿no? Y no lo va a hacer, va a decir, no, esto es imposible, o sea, la taza pues ya se embarró de frijoles y ahora toca el yogur, ahora ¿cómo le hago? Y no va a tener una taza para cada cosa. Entonces, traten de ser prácticos en ese sentido. No está mal que utilicen tazas, pero piensen en el paciente. Muchas veces, perdón, por eso les recomendamos a ustedes como alumnos, pónganse una dieta, inténtenla hacer. Intenten hacer todo esto y ahora háganlo ustedes. Van a decir, no manches, con razón la gente no puede. Si esto está complicadísimo, tengo que pasarme más tiempo en la cocina que otra cosa, ¿no? Tengo que estar lavando uno y otro traste y entonces está muy... Entonces tengan cuidado con esas recomendaciones, que son de las más comunes que hacemos, y a veces nuestro tema lo centralizamos en cuadrar todo. Queremos casi ni utilizar el porcentaje de ecuación. 100% calorías, 100% carbohidratos, 100% proteínas, 100% lípidos, 100% micronutrientes. No, y entonces a veces encontramos esos detallitos, ¿no? Casi para que te den las .13 kilocalorías, ¿no? Pues que ponerle 2 almendras o un cuarto de almendra. Eso no va a suceder, ¿no? Entonces traten de ser muy prácticos con sus pacientes en ese sentido, muy prácticos. Y para eso también les ayuda, insisto, el recordatorio de 24 horas. Ahora, la mayoría de ustedes, insisto, de los trabajos que he leído y calificado hasta ahora, puso su plan de alimentación en 5 comidas. Recuerden que las 5 comidas es una recomendación, no es una ley, no es a fuerza, no es necesario. 5 comidas no son mejor que 4, que 3, que 2, que 7, que 10. Comidas no va a determinar el resultado de esto. Hay patologías, reflujo, gastritis, bueno, entre otras, que sí es adecuado poner 5 o hasta más comidas, ¿no? Y es necesario por la patología. En este caso, no tenemos una situación que nos limite a poner 4, a poner 3, a poner 2. A veces para la gente es más fácil desayunar, comer, cenar, listo. Inclusive si lo vemos desde un punto de vista metabólico, el hecho de estar comiendo a cada rato lo único que va a estar estimulando es la secreción de insulina, que es algo que no queremos en un paciente como Néstor. Secretando insulina, lo único que está causando es más hiperinsulinemia y no queremos eso. Entonces, a veces disminuir el número de comidas forma parte del tratamiento nutricional. Entonces, no se casen siempre con las 5 comidas. Y si pongo 4, ya está, no pasa nada. Y si pongo 3, ya está, no pasa nada. Es tu propuesta, ¿no? Entonces, ese tema también obsérvenlo porque no me topaba algo que no fue punto. A lo mejor muchos de ustedes ya lo saben o son cosas que dicen, no, claro que sí, yo sé que podemos comer 3 veces, 4, 5 veces y no pasa absolutamente nada. Bueno, pues hazlo, no solo lo digas, llévalo a la práctica y observa cuáles son las diferencias o cómo se puede comportar una persona de este tipo y cuáles pueden ser las diferencias entre un plan de alimentación con 5, que uno con 3, que uno con 4 y que uno con 2 comidas inclusive, ¿no? Entonces, a grosso modo, yo creo que esos son los temas. Por ahí algunos de ustedes, eso sí me he topado trabajos que sí lo han hecho. Recuerden que todos los medicamentos tienen interacción fármaco-nutrimento. La carbosa, la glibenclamida, metformina, insulina, tienen indicaciones de interacciones con alimentos. Entonces, algunos de ustedes sí me han colocado cosas interesantes de consumirlo con el primer alimento, consumirlo junto con alimentos, consumirlo sin alimentos. Tómenlo en cuenta, por favor. Porque esta es nuestra recomendación nutricional. No pueden hacerla sin eso.
No pueden dejar de voltear a ver y centrarse en un plan de alimentación porque volvemos al tema miope, insisto, como de la glucemia. No están volteando a ver todo el tratamiento. Ahora, tal vez no lo decía su caso, su rúbrica, pero nadie emitió una sola recomendación de actividad física hasta este momento. Y luego, la recomendación de actividad física, ¿qué pasó? O sea, ¿dónde quedó? No se supone que hay que recomendar la actividad física al paciente. ¿Y por qué no lo hacen? Ah, bueno, es que como no me pusieron en la rúbrica que tengo que recomendar la actividad física, no se la puse. Créanme que nadie va a ir a su consultorio a decirle, oye, ¿ya le recomendaste actividad física? Ah, no. Y luego, ¿cuándo pensabas hacerlo? ¿Qué estabas esperando que te dijera el paciente, que te dijera alguien, que te dijera yo? ¿No? O sea, hay que pensar en todo eso. Bueno, vamos a recomendar la actividad física. ¿Qué tipo de actividad física? ¿Qué tipo de ejercicio? ¿No? Eso también tiene que estar dentro de su recomendación. O no he visto nadie lo haga. Tengan cuidado porque volvemos al punto. Somos, lo decían en el primer trabajo, un tratamiento integral. ¿Y la actividad física? ¿Dónde está? ¿En dónde está la recomendación? No apareció en esta ocasión. Espero que en próximas ocasiones, pero sobre todo en su trabajo profesional, aparezca. Porque el tratamiento de una persona con sobrepeso, obesidad, diabetes, hipertensión y otras enfermedades asociadas a la mala alimentación están íntimamente, no creo que sea la primera persona que se los dice, relacionado con el sedentarismo o la inactividad física. Para esto hay que revisar recomendaciones, buscar las mejores recomendaciones, buscar información para tampoco, porque también sucede el asunto de que ahora, pues sencillo, salgas a caminar 30 minutos. No en todos los casos resulta, ¿eh? Esto no es como recomendarle a todas las personas, coma frutas y verduras. Pues en algunos resultará, pero créanme que en algunos otros no. Entonces buscar cuáles son las mejores recomendaciones. Hay una guía de la Escuela de Médicos Generales de Australia, por ahí la tengo, de recomendaciones de actividad física para pacientes con diabetes bastante interesantes, porque recomienda 3 días de la semana ejercicios de fuerza, o sea, no ejercicios de resistencia. Recomienda más la fuerza que la resistencia, o sea, más esfuerzo físico haciendo fuerza que saliendo a hacer lo que comúnmente conocemos como cardio para pacientes con diabetes, ¿no? Entonces, pero si nosotros no sabemos, uno, qué es la fuerza, dos, cuáles son sus ejercicios, y mucho menos conocemos estas recomendaciones, pues se queda muy cojo, muy desnutrido, como hace un rato hacía referencia, mi recomendación. Entonces, tratemos de ampliar, no solamente redirigirnos a tratamiento nutricio, sino recomendaciones generales, que tal vez hacía por ahí referencia el caso problematizado, y si no se les pide, pónganlas, no pasa nada, al contrario, los que están aprendiendo son ustedes, no nosotros. Nosotros aprendemos mucho de ustedes, sí, de lo bien y lo mal, pero también que nosotros también indagamos por nuestra cuenta, ¿no? Entonces, cuidado con eso y traten de estarlo estimulando, porque si no lo van a perder, o si no, nunca lo van a hacer y van a ser parte de los nutriólogos que malamente somos parte o son, tal vez para no incluirme, son parte problema del por qué la gente no nos voltea a ver, no nos hace caso y nos tienen por allá arrumbados, ¿no? Demos nosotros la importancia que tiene el nutriólogo ante el tratamiento de cualquier enfermedad. Ok, en el tema de la autorreflexión, lo único que también les pido es que realmente sean críticos, ¿no? De repente me topo autorreflexiones me pareció muy interesante. Pues qué bueno que te ha parecido interesante, lo estaba yo espantado, ¿qué tal que no te hubiera interesado el tema? No, o sea, yo no busco que me digan que les gustó, que les interesó, este no es un tema de gustos ni de intereses, es un tema de que les aporte, que reflexionen y de que inclusive sean críticos y de que inclusive no pasa nada si ponen, no me pareció que fuera tan no me gustó, yo encontré esa información, no, eso es la autorreflexión, que yo vea un análisis inclusive hasta de conciencia de ustedes. Pero temas como me gustó, me pareció interesante, es muy importante que el nutriólogo conozca el tratamiento nutricio de la diabetes. No, no es importante, es necesario. Y sería una ironía pensar que el nutriólogo no es importante que conozca el tema de la diabetes. O sea, de verdad, a veces no analizamos lo que escribimos, pero encontrarse esas autorreflexiones me dicen demasiado. Me dicen demasiado de, pues es que hay que entregar el trabajo, ¿no? Ahí dice, pues ahí pone que es importante para el nutriólogo. Pues claro que es importante, o sea, eso no es una reflexión, ¿no? O sea, eso sería una reflexión para una persona que no esté estudiando nutrición. Oye, yo creo que es importante que el nutriólogo, pues, intervenga en un paciente con diabetes. Eso yo lo espero de un paciente mío, de una persona que en la calle. No lo espero de un nutriólogo, de un futuro profesional. Yo espero de verdad
reflexión, no están en el primer semestre para emitir ese tipo de reflexiones, ¿no? Entonces, sí les pido que realmente sean autorreflexiones críticas, constructivas, a conciencia de lo que aprendieron o no aprendieron con el tema perdón, de la diabetes, ¿no? Y de las otras enfermedades que vayamos viendo y de todo lo que estamos platicando aquí, ¿no? Y a colación de eso, de veras, se me olvidó un punto en el foro. La retroalimentación es ponerle al compañero. Me pareció muy interesante. Es que el tema de retroalimentar no es si te parece interesante o no, es retroalimentes, complementa su información. ¿Qué le faltó? ¿Qué le sobró? ¿Qué puedes complementar con otra referencia, con otra cita, con un artículo? Igual me topo, retroalimentaciones. Me parece muy interesante tu aportación, compañera. Muchas felicidades, de verdad. Se ve que lo indagaste muy bien. Eso más parece su calificación, su opinión acerca del trabajo de sus compañeros. Eso no es una retroalimentación. No hay que confundirnos. La mayoría de los alumnos, sí, ¿cómo se llama? Sí emite ese tipo de recomendaciones, o bueno, de retroalimentaciones, ¿no? Pues es que me pareció interesante. Pues es que la aportación del compañero no es para que te pareciera interesante o no, ¿no? O me pareció muy buena. Las calificaciones las emitimos los docentes, no ustedes como alumnos tal cual. Se escucha feo, ¿no? Pero sí necesito que la retroalimentación sea eso. Es un centro de aprendizaje, es un centro donde ustedes comparten información, es un centro colaborativo de formación del conocimiento. Y decir que les gustó o no les gustó, o si les pareció interesante o no lo que aportó el otro, técnicamente no aporta mucho que digamos, ¿no? Entonces, sí les pido de la manera más respetuosa y atenta que dichas retroalimentaciones sean más a conciencia, más puntuales y con mayor aporte de conocimiento que crean muchos de nosotros. Incluyéndome ahí sí también, seguramente encontraremos información muy importante, interesante y que nos hará reflexionar o nos hará aprender mucho más que un simple me pareció interesante, ¿no? Entonces también ese tema con los foros y las autorreflexiones. Ok, hasta el momento creo que es todo del tema de la retroalimentación. De esta manera iremos haciendo las retroalimentaciones. Ya me llevé casi una hora. Trataré que sean más cortas las próximas porque sé que tienen ocupaciones y cosas interesantes e importantes que hacer en esta tarde, en esta noche o en las subsecuentes. Ahora pasamos a un tema de preguntas, respuestas, comentarios. Si alguien desea retirarse, recuerden que tienen la grabación aquí por si desean leer las preguntas más adelante, más tarde, más noche, mañana, por si alguien tiene alguna ocupación. Bueno, creo que sería todo mi parte. Les agradezco muchísimo su tiempo. Tienen mi correo, tienen forma de contactarme mediante los mensajes del curso de la plataforma y bueno, les deseo muy buena noche en este momento y vamos a compartir un poquito aquí de preguntas y respuestas, unos 10-15 minutos y listo, ¿no? Creo que sería todo por el día de hoy. ¿Vale? Entonces les agradezco mucho a los que se tengan que retirar, no pasa absolutamente, evidentemente nada, ¿no? Bien, voy a dar lectura a lo que me encuentro por aquí en el chat, que dice que en el caso menciona que juega fútbol 4 veces a la semana. Claro, o sea, yo tengo que tomar en cuenta esa situación. Sin embargo, tengo que emitir recomendaciones de, bueno, deje de jugar fútbol y haga esta otra actividad, o aparte del fútbol haga esta otra actividad, porque recordemos que en cuanto a actividad física, para que me entiendan, al final de cuentas, perdón si escuchan al de los tamales, pero anda aquí afuera, es mi némesis. Recordemos que el cuerpo, como dicen, se acostumbra a todo, menos a no comer y no dormir, dicen las abuelitas. Entonces, ¿qué pasa? Llega un momento en que la actividad física que hacemos o ejercicio, que recordemos no es lo mismo, llega un momento que lo hacemos tan repetitivo todos los días, la misma actividad, la misma frecuencia, la misma intensidad, la misma duración, ya nos representa un estímulo adecuado, necesario, interesante, importante, de impacto para el cuerpo humano. Y tendremos que buscar una variación, ¿no? Lo vemos mucho, que no me gustaría que se malentendiera este ejemplo, pero es una manera tal vez que encuentro fácil de explicarles. Lo vemos mucho en la gente que hace pesas, ¿no? Poco a poco van poniéndole más discos a las barras porque cada vez va aguantando más o cargando más pesos, teniendo más fuerza y de esa manera va progresando y evolucionando. Pues bueno, lo mismo pasa. Hay gente que nos llega al consultorio, oye, es que yo salgo a correr una hora. Suena interesante, adecuado. ¿Y cuánto llevas haciéndolo? 4 años.
y ya no bajo de peso, al contrario, ya reboté, ya subí. No entiendo si sigo corriendo y no dejo de hacerlo de manera religiosa de domingo a domingo. ¿Por qué no bajo, Alan? ¿Por qué no mejoro? ¿Por qué empeoro? Vamos, es que correr durante 4 años seguidos, a lo mejor estoy exagerando, pero al mismo tiempo, misma intensidad, pues tu cuerpo está habituado completamente. Pasa lo mismo con una ama de casa, o con una persona que se dedica a la limpieza de los hogares, o con un albañil. Diario hacen el mismo esfuerzo físico, ¿no? Y no bajan de peso, al contrario, suben, se enferman. El cuerpo está totalmente acostumbrado a ese estímulo, necesita un estímulo diferente, ¿no? Entonces, ese sería el tema ahí con el caso del fútbol, buscar otra recomendación, otro efecto u otra actividad que pueda causarle beneficio. Mali dice, ¿qué nos puede decir sobre cómo educar al paciente diabético? Uy, ese es un tema por demás interesante, pero en el que yo me he topado con dificultades conmigo mismo y con mis alumnos. Bien, ¿por qué me refiero que eso suena un poquito grave, que haya problemas? Eh, es un problema educar, porque para educar no solamente hablamos de un paciente con diabetes, sino para educar a quien sea. Lo primero que tenemos que conocer es qué necesito para educar, estrategias de aprendizaje, y el punto álgido de esto es, yo no puedo educar a alguien si yo no sé cómo aprende la gente. Hay teorías del aprendizaje, está la teoría de Jean Piaget, está la teoría de Paulo Freire, Liz Freinet, los métodos de cada uno de estos psicopedagogos. Si una persona quiere educar a alguien, lo primero que tiene que conocer es el proceso educativo, el proceso de integración del conocimiento, los procesos cognitivos inherentes al aprendizaje, que es aprendizaje, diferenciar. A veces decimos, ya te aprendiste la canción, no te la has aprendido, te la memorizaste, pero no la aprendiste. Utilizamos de manera indiferente aprendizaje, memoria, identificación. No, aprendizaje es una cosa, memoria es otra cosa. Entonces, aprender a educar a la población, no solamente a un paciente con diabetes, sino hablando de educación nutricional de manera genérica a cualquier paciente, lo primero que tenemos que aprender es cómo aprende la gente. Y para aprender cómo aprende la gente o cómo aprendemos como seres humanos, lo primero que hay que saber es qué es aprendizaje y cuáles son los mecanismos desde fisiológicos, cerebrales, sociales, familiares, eh, propios mismos del ciclo de la vida. El cerebro no se comporta igual a través de los años con el tema de aprendizaje. Digo, eso lo tendremos muy identificados. ¿Por qué un niño aprende un idioma y yo ya de adulto no puedo ni aprender? Es más, ya se me olvidó el español, ¿no? Ya se me olvidaron las reglas básicas de ortografía y gramática. Entonces, bueno, los ciclos de la vida se caracterizan por ciertas modificaciones o procesos inherentes al aprendizaje. Entonces, si quieren ustedes realmente, pero realmente aprender sobre educación en nutrición, indaguen un poco más sobre el tema de aprendizaje. Teorías del aprendizaje es como el primer tema que yo les diría. Van a encontrar información hasta por debajo de las piedras. Hasta por debajo de las piedras van a encontrar teorías del aprendizaje, y no hay, eso sí, sepan que no hay una teoría mejor que otra. Por eso son teorías al final. Aquí el tema es que, como nos han dicho, ¿no? Cada persona aprende de manera diferente. Tenemos pacientes auditivos, tenemos pacientes visuales, kinestésicos. Entonces, el tema es que tú, como nutriólogo, cuando quieras educar a alguien, busques las estrategias de aprendizaje que son adecuadas para cada uno de tus pacientes. O que, si estás hablando de un grupo poblacional, cómo puedes abordarlos a todos, ¿no? Porque, pues, como pasa a alumnos, tienes personas auditivas, visuales, kinestésicas, entonces que busques estrategias para abordarlos a todos, ¿no? Entonces, ese es el tema con educación en nutrición, educación para la salud, ¿no? Que es algo muy parecido. Uno tiene que aprender todos estos modelos de aprendizaje, ¿no? Entonces, esa sería como mi mejor recomendación, ¿no? De cómo educar al paciente diabético. A lo mejor yo he cometido el error también en esta retroalimentación, pero actualmente la recomendación para todos es llamarles pacientes con diabetes, pacientes con obesidad, pacientes con sobrepeso, porque si no, entonces estaremos hablando de obesos, diabéticos, cancerosos, y no es la manera correcta de llamarles, ¿no? Digo, a lo mejor son
cosas pequeñas, pero sí se lo recomiendo porque hay gente que corrige mucho eso. A ver, no se dice diabéticos, se dice paciente con diabetes, paciente con obesidad, paciente con sobrepeso, paciente con cáncer. Entonces, tratemos igual de modificar eso. He cometido ese error durante esta retroalimentación, pero corrijo y los invito también a hacerlo. Ok, yo tengo una duda. Entonces, ¿cómo haría un plan de alimentación sin bajarle tantas kilocalorías de golpe? Si, por ejemplo, usando la fórmula me sale, es que ese es el tema. Estamos casados con la fórmula. A ver, si un paciente consume 6.000 kilocalorías y esa es la importancia de revisar las recomendaciones. Hay muchas recomendaciones de la ADA, existe también la Asociación Latinoamericana, perdón, de Diabetes, que te dice que le disminuyas entre 500 hasta 1.000 kilocalorías de su consumo. Entonces, perfectamente yo puedo de 6.000 kilocalorías disminuir a 5.000, perdón, a 4.500 y créanme que vas a encontrar un resultado, ¿no? Es eh, volvemos, les puse ese ejemplo hace un rato. Un paciente, una persona que se fuma 4 cajetillas de cigarro al día, si yo mañana le digo fúmate 3, es muy posible que lo haga, de menos, ¿no? De lo que habitualmente hace, y va a tener un beneficio, claro, porque no es lo mismo fumarse 3 cajetillas que 4. ¿Sigue siendo dañino? Sí, pero lo más posible es que yo genere un apego progresivo, ¿no? Entonces, de 6.000 kilocalorías que me haya resultado su recordatorio 24 horas, tal vez le puedo poner 5.000 o 4.500. Oiga, pero es que no cuadra con Harris ni con Benedict. Es que esas son fórmulas predictivas. Ahora bien, ¿qué es lo que sucede? Si yo, bueno, hace un rato les decía, si yo someto un recorte calórico tan grande a un paciente, no lo va a hacer. Entonces, sí sería importante, ¿no? Que determinaran eso. O sea, para eso es importante el recordatorio de 24 horas. Tengo 6.000 kilocalorías, mi referencia de Harris Benedict me dice 1.900. Puedo hacer un término medio. Ese es el medio de la experiencia. Eso es lo que te da la experiencia. No hay una fórmula, no hay un manual, no hay un instructivo que te diga paso 1, haz el recordatorio, paso 2, aplica Harris, paso 3, súmalas, paso 4, divídela entre 2, paso 5, súmala el número que pensaste. O sea, no, eso te lo va a dar la experiencia. Y observar a los pacientes y llevar a cabo esto y darte cuenta que a pesar de que Harris Benedict te diga que le des 2.000, él se consume 6.000 y tú le das 4.000 y todo sale maravilloso, vas a decir qué contradictorio es esto. Porque esa es la cosa, ¿no? Que no es lo mismo un caso de papel o un caso de pizarrón que un caso real, ¿no? A mí me pasaba, yo les puedo decir que yo estuve en su situación. Yo aprendí a hacer un déficit calórico, a hacer un conteo calórico, a hacer una dieta, a hacer un cuadro de equivalentes, a hacer un cuadro de dieta sintético, la distribución normal. Eso yo lo aprendí en la universidad, ¿no? Pero ¿qué pasaba? Algo muy curioso, cuando yo hacía mis exámenes, cuando yo hacía mi cálculo del pacientes bajaban de peso, o sea, yo bajaba de peso pacientes de pizarrón. La primera vez que tuve un paciente le apliqué todo y no bajó. Dije, ¿qué pasó? Si yo lo hice como lo hice en el pizarrón, no sé en qué momento, porque los pacientes de pizarrón son unos y los pacientes reales son otros, son completamente diferentes, ¿no? Entonces, ese es el tema de la experiencia, te vas a dar cuenta cómo, a pesar de que, oye, pues que la fórmula no me sirvió para nada, pues no te sirvió para nada, sí, te va a servir después y te sirve como punto de referencia, pero no hay un reglamento para esto, ¿no? O sea, en ese sentido, entonces, ¿cómo le haría? Ojalá yo pudiera tener un manual de decirles paso 1, paso 2, paso 3. Como lo tenemos, es que estamos acostumbrados a ese adoctrinamiento de que nos digan paso 1, paso 2, fórmate, toma distancia, 1, 2, 3, desfórmate, vas para acá y paso doble y paso redoblado. Y lo mismo pasa con lo mismo pasa con paso 1, agarra el peso. Paso 2, agarra la estatura. Paso 3, ve si es hombre o mujer. Paso 4, determina actividad física. Paso 5, ve qué fórmula vas a ocupar, si Harry, si Fa. Y queremos todo a pasos. Cuando la realidad es que a veces los pasos no los podemos saltar o podemos buscar otras alternativas. El camino para llegar a Roma, recuerden que es diverso. Entonces, evidentemente eso se los dará la práctica, ¿no? Tampoco se desesperen ni se sientan frustrados de, entonces, ¿qué hago? No estoy aprendiendo, porque créanme que definitivamente van a aprender más allá afuera de lo que están aprendiendo aquí adentro, muchas veces, ¿no? Entonces, esa sería la situación.
que no, me interesa, bueno, me llama mucho la atención tu nombre, Danae, pero no sé cómo se pronuncia, entonces prefiero Danae, ¿vale? María Graciela, en pacientes con diabetes es adecuada la inclusión de leguminosas en su dieta diaria. Mire, no, yo en lo personal les comparto. Yo pacientes con diabetes descontrolada cuido todo. Cuido inclusive hasta temas de fruta, ¿no? Muchas veces el paciente con diabetes llega con eso. Es que el médico me dijo que no coma mango, sandía, que porque son muy dulces, plátano menos, uy, no, plátano no. Pero te topas un paciente con un buen control, un paciente sin sobrepeso, sin obesidad, un paciente que hace ejercicio regularmente, un paciente con una hemoglobina glucosilada dentro de los rangos normales. ¿Cuál es el tema de que le disfruta? Ninguno. Pero te llega un paciente con 800 miligramos de glucosa, te llega un paciente con una glucemia en 11, en 12, con unos triglicéridos en 400, con un colesterol total de 500, con una neuropatía ya bien descontrolada, ya empieza a filtrar menos el riñón. Claro que ahí dices ni leguminosas, ni fruta, ni la fregada, porque tienes un casi que le dé una cetosis ahí, eh, una cetosis diabética, ¿no? Entonces, en ese caso, María Gracelia, más bien no es como si le puedo o no le puedo dar leguminosas, más bien el tema es quién es tu paciente. Veamos la alimentación del paciente hacia la dieta, no de la dieta o los alimentos hacia el paciente. No hay una dieta perfecta o un cuadro perfecto o una recomendación perfecta. Más bien hay pacientes perfectos para cada tipo de distribución, para cada tipo de alimentos. Insisto, veamos del paciente hacia allá. Perdón, mi perrito a lo mejor chilla un poquito, pero un poco desesperado. Entonces, esa sería como mi mejor recomendación, María Graciela, que más bien te fijaras en qué tipo de diabetes, de paciente con diabetes ¿sale? Voy a agarrar tantito porque si no me va a hacer mucho ruido. A ver, no sé qué está pasando con el sonido, creo que sí, sí se está escuchando bien. Si no, de todos modos, espero que quede grabado y pues tal vez lo puedan, no todo el video, si ya se chutaron una parte, traten de escuchar el audio o el video, la grabación más adelante, del cachito que no escucharon. Ok, buenas noches María Guadalupe. No sé si alguien más tenga alguna pregunta, alguna duda, sino ya para cerrar esto y bueno, los que tengan y quieran ir a dormir, pues vayan en paz. Por ahí veo a alguien algunos que están escribiendo, entonces voy a guardar un poco sus dudas. Gracias, Apolo. Espero que pues así sean todas las retroalimentaciones y que aporte un poco seguramente a lo mucho que ustedes pueden aprender, ¿no? Sí, con gusto, Diana. Yo todo lo que les puedo compartir, si una vocación debemos de tener los docentes es no ser envidiosos, ¿no? Porque yo podría decir, ay, ojalá no salgan buenos nutriólogos para que me sigan cayendo pacientes a mí y yo siga haciendo la coca en el desierto, ¿no? Pero no, ese no es el tema de los docentes. Nosotros tenemos que tratar de que ustedes sean mucho mejores que nosotros, definitivamente. En el caso, tiene prescrita glibenclamida. Yo encontré que se prescribe cuando... ok. Ujú. Así es, Norma. Sí, regularmente el esquema farmacológico lo determina el médico, pero siempre es importante nosotros conocer cuál es la terapéutica, cuál es el desarrollo, los tipos de insulina. Aquí no manejamos insulina en este caso, ni en el contenido temático, pero es muy interesante ver cómo se calculan las unidades, los tipos de insulina de acción corta, rápida, intermedia, larga, sus tiempos máximos de absorción, porque de los tiempos máximos de absorción dependen el bolo y la cantidad de hidratos de carbono por tiempo de alimentación que nosotros debemos de prescribir o de hacer en nuestro cálculo. Entonces, eso es interesante.
Es interesante, perdón. Entonces, sí sería importante que si ustedes, si no vienen este contenido temático, lo puedan tal vez buscar por cuenta propia. Pero si en el caso de la glibenclamida, no se recomienda en algunos tipos de pacientes, está contraindicada en algunos de ellos, con sobrepeso o obesidad. Perdóname. Tengo un libro por ahí de farmacología y nutrición. Entonces, si alguien lo quiere, igual, se los mando con nosotros. Buenas noches, Rocío. Claro, Norma, hazme llegar, por favor, te lo solicito un correo de Gmail para que yo te pueda compartir vía Drive estos libros y que puedan, bueno, pues enriquecer tu aprendizaje y tu acervo. Igualmente, buenas noches, Norma, muchas gracias. Bueno, de los demás, supongo que también no hay más que agregar. Me despido de ustedes, agradezco mucho a quienes tuvieron estar en mi retroalimentación y me invito a los demás que vean el video mucho después, a que en próximas retroalimentaciones, bueno, pues también se integren a estas sesiones. Que pasen muy buena noche y muchas gracias.